Listo, ahí sí. Ya, muchísimas gracias por esperarme. Bueno, como les comentaba, yo soy licenciada en terapia física de la Universidad Central del Ecuador. Yo seguí mi especialidad en la Universidad del Rosario en Bogotá. Esta especialidad es netamente en los problemas respiratorios, es una especialidad en el cuidado crítico del paciente adulto. Trabajé 11 años en un hospital y ahorita ya de manera independiente tengo un centro de rehabilitación y trabajo a domicilio con todo lo que son pacientes pediátricos, geriátricos y todo aquel que necesite terapia respiratoria. Ya, nuestro tema de hoy es los problemas respiratorios en el adulto mayor. Ya. Para definir lo que es el adulto mayor, según la Organización Mundial de la Salud, el término adulto mayor se refiere a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que sobrepase los 60 años de edad. Hay bibliografías que se clasifican a los adultos mayores desde la edad de 55 y otros que los empiezan a contar a partir de los 65 años. Ya, es decir, hoy en día más personas llegan a la etapa de adulto mayor. Si contrastamos, claro que sí, con la disminución notable que existe en la tasa de fecundidad a nivel mundial. Se puede notar como efectivamente la cantidad de adultos mayores aumenta cada día. Sin embargo, a pesar de que haya más personas mayores de 60 años que en los años anteriores, esto no quiere decir que los adultos mayores de hoy en día gocen de mejor salud que lo que hicieron sus padres o sus abuelos. Tenemos ahora una gran diversidad de personas mayores. No existe un adulto mayor típico o estándar, por lo cual existe mucha disparidad al comparar el estado de salud de dos personas de la misma edad. La inequidad sanitaria, lo que produce que haya tanta desigualdad, es debido al propio acceso a la salud que tienen las personas durante cada etapa de su vida. Estereotipos discriminatorios contra las personas de edad. Usualmente se da por hecho de que las personas mayores son frágiles y una carga para la sociedad, lo cual es discriminatorio y afecta directamente la elaboración de políticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de estas personas. Un mundo en constante y rápido cambio. Se sabe que hoy en día las familias se encuentran más separadas que anteriormente, y esto es algo que se debe tomar en cuenta al elaborar políticas a futuro. Mariuxin, discúlpame que te interrumpa, pero nos están pidiendo que si puedes ir un poquito más lento, gracias. Okay. Ya, entonces, los principales problemas de salud en los adultos mayores, ¿ya? Las principales enfermedades que afectan a nuestros pacientes, nuestros adultos mayores, son muy variadas. Dependen de cada persona en específico y son determinadas sobre todo por el estilo de vida que llevaron mientras fueron más jóvenes. Es por eso de suma importancia que nosotros desde ahora nos vamos formando, nos vamos forjando a cómo vamos a tener nuestra vejez, ¿ya? Dentro de las enfermedades que más se presentan son las cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, una bronquitis crónica y ahora que es por nuestra pandemia que atravesamos ya varios años, el COVID. Dentro de las enfermedades metabólicas tenemos la diabetes, problemas de huesos como la osteoporosis y problemas de demencia como el Alzheimer, ¿sí? Ya. Dentro de los problemas respiratorios, si bien sabemos que la respiración es una de las acciones más indispensables y necesarias para todos los seres vivos, ya que permite al individuo interactuar con el ambiente y realizar el intercambio gaseoso para mantener una correcta ventilación. A medida que el ser humano envejece, las enfermedades respiratorias comienzan a ser más severas en los organismos. Las infecciones de vías respiratorias, entre las que se incluye la influenza, la neumonía, la gripe, constituye una de las principales enfermedades de mortalidad a nivel mundial en los adultos mayores. Las infecciones respiratorias representan una urgencia geriátrica mundial,
porque perjudican el aparato respiratorio generando complicaciones como la insuficiencia, afecta músculos, nervios, huesos y en algunos casos los pulmones, ya que si bien sabemos, todo nuestro organismo trabaja en un conjunto, ¿sí? Aquí tenemos una diapositiva de lo que es todo nuestro aparato respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio, bueno, es solamente una breve parte de la anatomía, porque todos lo conocemos. Cuenta con las fosas nasales, que es donde ingresa el aire, cuya función es filtrar, humidificar y calentar el aire. Tenemos la faringe, que conecta la cavidad bucal y al mismo tiempo con las fosas nasales. Tenemos la tráquea, que impide que el conducto se colapse por presión o tensión en la zona del cuello. Tenemos los pulmones, que son los principales órganos para el sistema respiratorio, ya que mediante de ellos se logra el intercambio de gases con la sangre. Tenemos los músculos intercostales, aunque se cree que solo se trata de unos simples músculos, son verdaderamente importantes, ya que permiten la movilización del tórax durante el proceso de la inspiración. Y el diafragma, que es nuestro músculo principal de la respiración, y cuando tenemos algún tipo de afección, el que más se ve afectado. Este es lo que separa la cavidad torácica y la abdominal. ¿Sí? Tenemos la pleura, que es concretamente el revestimiento de los pulmones. Tenemos que es la pleura parietal, que está conectada con la pared de tórax, y la visceral, que está en contacto con los pulmones. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema respiratorio? ¿Cuál es su objetivo? La ventilación, que es el desplazamiento de los gases o aires que vienen desde la atmósfera hasta los pulmones y luego de los pulmones hacia el exterior. El intercambio de gases, ya que a partir de allí se abre el camino para otro proceso, conectando igualmente con lo que se describió. Y es el intercambio gaseoso. Cuando los alvéolos pulmonares están repletos de aire tras la inspiración, el oxígeno se difunde para toda la sangre, mientras que el dióxido de carbono hace el recorrido contrario, pasando de la sangre hacia los alvéolos pulmonares. Por ello, la importancia de mantener una buena oxigenación. ¿Sí? Y el transporte de oxígeno, que para ello el cuerpo humano crea y desarrolla con la presencia de la proteína que se denomina la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, como un dato, en nuestro corazón solo se concentra en el bombeo de 5 litros de sangre por minuto para mantenernos oxigenados. A ver, vamos a empezar con lo que es la insuficiencia respiratoria. Entonces, la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio gaseoso, que ya lo mencionamos anteriormente. La sangre deja de tener suficiente oxígeno o tiene demasiado dióxido de carbono. En algunas personas se puede presentar ambos problemas de forma simultánea, lo que produce una desatención de las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, los síntomas de la insuficiencia respiratoria empiezan a ser notorios cuando la persona se siente cansada, confundida, con somnolencia. Además, puede presentar otros síntomas como la presión arterial alta, aumento de las pulsaciones por minuto. Sin embargo, los síntomas que nos advierten de una insuficiencia respiratoria son la disnea, que es la dificultad para respirar. Esta se produce por la falta de oxígeno, y es aquí en donde viene acompañado por una sensación de inquietud y ansiedad en la persona. Ya tenemos la cianosis, que es la coloración azulada de la piel. Esta también se produce por falta de oxígeno en la sangre, y nosotros podemos ver la coloración morada, ya sea en las uñas y en las mucosas, en los labios. Y de ahí también tenemos la taquipnia, que es considerada como la frecuencia respiratoria aumentada, que es cuando el organismo intenta eliminar a cualquier manera el dióxido de carbono y por lo tanto aumenta la frecuencia respiratoria. De las causas. Dentro de las causas de la insuficiencia respiratoria, bueno, las enfermedades respiratorias pueden ser producto de infecciones de un virus, en este caso el coronavirus, que es el que más nos ha afectado, el consumo de tabaco u otras formas de contaminación del aire. Entre algunas de las causas más comunes está fumar, la exposición al tabaco, que son los fumadores pasivos, a veces cuando cocinaron pues antes con leña, contaminación ambiental, contaminación de espacios cerrados, sobredosis de drogas, alcohol, la presencia de virus,
inhalación de humo, ya sea en incendios o gases nocivos, inhalación de productos químicos. Tenemos también problemas a nivel óseo. Entonces, cuando nuestra columna vertebral tiene una cifosis, una escoliosis muy marcada, entonces no permite la expansión completa pulmonar. Daño de los tejidos y costillas alrededor de los pulmones puede producirse por lesiones también en el tórax que nos produzca una insuficiencia respiratoria. Ya. A ver. Ya. ¿Cuáles son los problemas respiratorios que más afectan a los adultos mayores? Debemos tener muy en cuenta que los adultos mayores son como nuestra parte de la sociedad la más frágil que tenemos junto con los niños. Entonces debemos estar muy atentos a cualquier signo o síntoma que estos presenten. Dentro de estas enfermedades tenemos, les voy a nombrar algunas que son las más comunes, las más relevantes. El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial. Aproximadamente un 15% de la población la padece. ¿Qué es el EPOC? Es la inflamación de las vías respiratorias y es una condición crónica, irreversible y progresiva que se caracteriza por presentar síntomas como tos, expectoración, aumento de la secreción, ya que muchas veces su tos no es efectiva y no pueden eliminar, dificultad para respirar, la disnea, la cianosis, la hiperreactividad bronquial, hipertensión pulmonar. Además, esta suele asociarse con la insuficiencia respiratoria, que es la causa principal, el TAP. La gripe. A ver, déjenme ver si pasó. Ya, la gripe es otra enfermedad que afecta el aparato respiratorio, comúnmente en adultos mayores. Muchas veces se confunde con un resfriado, aunque ambos tienen similares síntomas como tos, el rinorrea, la secreción nasal, dolor de cabeza. Sin embargo, la gripe tiene mayor afectación en el organismo porque aquí tenemos fiebre y dolor muscular. Entonces, los síntomas de esta serán la fiebre, la tos, dolor de garganta, goteo o congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga. También tenemos la influenza. La influenza, al igual que la gripe, es una enfermedad respiratoria. Ambas son provocadas por un virus. Debido a que estos dos tipos de enfermedades tienen síntomas similares, puede ser difícil notar la diferencia entre ellos, basándose solamente en los síntomas. Pero a diferencia de la gripe, el virus de la influenza sí puede causar hospitalización y ser mortal si no se atiende a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, como sin escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga. Otros síntomas que podemos ver son vómitos y diarrea, pero esto es más comúnmente en los pequeñitos, en los niñitos. ¿Cómo podemos prevenir esta influenza? Vacunándonos de forma anual. Ya, y el tan aclamado COVID. Bueno, realmente esta es una enfermedad que nos ha golpeado a todos, ya sea de manera personal o porque algún tipo de persona cercana a nosotros padeció. Vimos que esto cobró muchísimas vidas, pero bueno, ya con las campañas de vacunación y los cuidados que las personas han empezado a tener, esto ha disminuido. Pero como siempre, no debemos bajar la guardia, ya que es un virus mortal que ha cobrado muchas vidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, más que todo en nuestros adultos mayores. ¿Qué es este COVID? Es una enfermedad respiratoria altamente infecciosa, causada por un virus, el SARS-CoV-2, que se ha propagado a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, nos hemos dado cuenta que a medida que van variando, van mutando sus cepas, tenemos síntomas distintos. Bueno, pero dentro de estos podemos incluir fiebre, escalofríos, tos, disnea, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, dolor de garganta. Entonces, sabemos más o menos que cuando una persona está contagiada, puede aparecer los síntomas hasta los 5 días de nosotros haber estado en contacto con esta persona. ¿Ya? Entonces, vamos también con la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una infección pulmonar que afecta la vía respiratoria. Esta inflama los sacos aéreos de uno o ambos o los dos pulmones. Pueden estar provocadas por microbios llamados bacterias, virus u hongos. En los adultos, las bacterias son la causa más común de la neumonía. La neumonía puede variar en gravedad, desde una neumonía leve a potencialmente mortal. Dentro de los factores de riesgo que favorecen a la neumonía, es más grave en bebés y en nuestros adultos mayores.
personas con enfermedades crónicas del corazón o de sus pulmones y personas con un sistema inmunitario debilitado, bronquitis, desnutrición, consumo de tabaco, entre otros. Ya. Las enfermedades del sistema respiratorio son importantes en las personas mayores porque tienen un efecto directo en la salud y en la calidad de vida. También es común que los adultos mayores tengan otro tipo de infecciones como el asma, inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, rinitis, inflamación del revestimiento mucoso de la nariz, faringitis, hinchazón de la parte posterior de la garganta entre las amígdalas y la laringe. Y la bronquitis, inflamación del revestimiento de los bronquios que lleva el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Ya estoy. Dije, los síntomas de la neumonía son los que le comenté. Ya. ¿Cómo podemos prevenir todos nuestros problemas respiratorios? Como bien es cierto, este es un trabajo que lo vamos haciendo desde la edad, desde niños, desde jóvenes, desde adultos, para tener una buena vejez. Entonces, no fumar, si fumamos, intentar bajar al mínimo la dosis diarias, ojalá si pueda dejar el cigarro. Declarar su vehículo y su casa libre de humo de tabaco o de cualquier tipo. Tienen que alimentarse de forma saludable y balanceada, incluyendo frutas, verduras, colocarse de forma anual la vacuna contra la influenza en este caso, la vacuna también la antineumocócica, evitar el contacto cercano con personas enfermas, con gripes, resfriados, y lo más importante, el lavado de manos, que esto lamentablemente así somos el ser humano. Mientras está la pandemia, mientras está el peligro latente, todos nos cuidamos muchísimo. Pero de ahí empieza esto a bajar y nos relajamos y realmente son cosas que nosotros no podemos dejar de lado, ya que depende de nosotros, de nuestra responsabilidad con nuestro prójimo. Ya, aquí tenemos un afiche que es básicamente como un resumen de lo que les había dicho. Tenemos que hacer actividad física, promover servicios médicos para que ayuden a crear o recomendar una rutina de ejercicios dependiendo del paciente, los entrenamientos en línea. Gracias a Dios ahora tenemos mucho acceso al Internet, entonces podemos averiguarlo. Tenemos que comer bien, comer sano y que sea agradable para las personas. Tenemos que prestar atención de qué come y cuánto come, alimentos ricos en vitaminas, limitar los alimentos con altos contenidos en sal, grasas y azúcares, bebidas gaseosas, preguntar a su proveedor de servicios médicos cuánta agua debe beber al día. Entonces nos damos cuenta de que todo esto va de la mano del paciente, de los familiares y de su médico de cabecera. Es muy importante tener un médico de cabecera. A ver, ya. ¿Qué medidas preventivas podemos nosotros hacer en la casa? Entonces, aquí es una técnica de respiración. Entonces, es la técnica de labios fruncidos. Esta técnica ayuda a usar menos energía al respirar. Puedo aplicarla cuando le hace falta el aliento y se hace al disminuir el ritmo de la respiración para tener menos dificultad para respirar. ¿Cómo lo hacemos? Relajamos los músculos del cuello y los hombros. Se sienta en una silla cómoda con los pies sobre el suelo. Inhala lentamente por la nariz en 2 tiempos. Siente cómo se agranda el vientre a medida que inhala. De ahí frunza o arruga los labios como que fuera a silbar o apagar una velita y se exhala lentamente por más o menos unos 4 segundos. Ya, las inhalaciones. Es muy común que a nuestros pacientitos adultos mayores se les realice algún tipo de inhalación, ya sea esta con el nebulizador o con el inhalador, que es el polvo seco. Entonces, este es un método que se usa generalmente en adultos y sirve para aliviar la congestión de las vías respiratorias. La mayoría de los nebulizadores son pequeños y fáciles de transportar. Estos aparatos funcionan con compresores de aire, sin embargo, también está el nebulizador ultrasónico que utiliza vibraciones sónicas. Entonces, dependiendo
del tipo de paciente podemos utilizar el nebulización y del tipo de la medicación que el médico quiere, porque el objetivo de esto va dependiendo de la medicación, ¿no? Puede ser un broncodilatador, nos ayude un mucolítico para ayudarnos a movilizar la secreción, o los inhaladores generalmente que se utiliza con inhalocámara, como está en el gráfico de abajo, eso se utiliza ya para pacientes que son de largo tiempo. Entonces ahí igual tenemos broncodilatadores, corticoides. Entonces, como digo, siempre es dependiendo del chequeo médico, de que tenga su médico de cabecera. Ya. Una respiración profunda, esa la podemos hacer todos, una respiración abdominal profunda, se asemeja a la respiración de los labios fruncidos, pero es un poco más exigente. En esta técnica debes inhalar unidireccionalmente a través de la nariz y la boca, buscando llenar de aire a los tramos inferiores de los pulmones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Acuéstate cómodamente, puede usar una almohada si la necesita, respira profundamente por la nariz llenando los pulmones de aire, exhala lentamente por la boca para vaciar los pulmones. Si le falta el aire, intente realizar el ejercicio mientras espera a su médico. Si tiene falta de aire crónico, puede optar por hacer este ejercicio 1 o 2 veces al día de forma diaria con la autorización de su médico tratante. Este ejercicio también puede aliviar el dolor de la espalda por la posición que vamos a adquirir. La aspiración de secreciones. Bueno, esto ahora en la actualidad es muy común dependiendo de las patologías de nuestros pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes con Parkinson, con algún tipo de lesión a nivel de tráquea, en donde incluso algún tipo de demencia, que la tos en ellos es una tos muy débil, o tosen y no logran desgarrar. Entonces este moco se nos queda acumulado en la garganta. Entonces, claro, como esto nos impide el paso del aire, empezamos con dificultad respiratoria, empezamos a desaturar. Entonces, es aquí donde hacemos la aspiración de las secreciones. Esto es preferible que lo haga una persona que tenga un previo entrenamiento. Entonces, usamos la bomba, utilizamos unas sondas, utilizamos unos guantes. Es muy importante las medidas de limpieza que se tengan, ya que es una técnica que necesita ser muy séptica, con mucho cuidado, con guantes estériles. Entonces podemos aspirarle ya sea por la naricita o por la boca, dependiendo de la necesidad, y más que todo con mucho cuidado. Ya. ¿Qué debemos tener en nuestra casa? Bueno, vemos que a partir de lo que vivimos la pandemia, todas las personas se han equipado en su casita. Entonces, en un paciente es muy importante tener el control siempre de sus signos vitales, ¿ya? Entonces, dentro de estos signos vitales tenemos la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué es la saturación de oxígeno? La cantidad de oxígeno que tiene nuestro cuerpo en la sangre. Entonces, esta saturación por lo general tiene que estar sobre 92, 94. Va a depender muchísimo del tipo de paciente que tengamos. Si es un paciente adulto mayor con poca actividad, vamos a tener una saturación de unos 89%. Si tenemos un paciente, un post-COVID que estuvo ventilado, pronado, incluso le pudieron haber hecho una traqueotomía, que es oxígeno dependiente, entonces nuestra saturación un 86%. Si tenemos pacientes de pocosos, igual todo va a depender del tipo de paciente que nosotros tengamos. Entonces, es muy importante el controlar sus signos vitales. La tensión arterial. La medida normal de la tensión arterial sistólica es entre los 110 y 140, mientras que la diastólica debe estar entre 70 y 90. La frecuencia cardíaca. Las pulsaciones deben oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto, siendo 100 ya muy alto, que quiere decir que algo está pasando, que nuestro paciente no está cómodo, que ese corazón está trabajando un montón para tratar de solventar si existe algún tipo de desaturación. ¿Ya? La temperatura corporal se considera temperatura normal entre los 35.8 y 37 grados centígrados. Aunque ahora vemos en un paciente, en un adulto mayor, la fiebre muchas veces no se presenta. Puede estar con algún tipo de infección y no vamos a tener fiebre. Entonces, ¿qué signos nos debe llamar la atención en este paciente? ¿Está muy dormido o está con mucha agitación psicomotriz?
la desaturación, la frecuencia cardíaca, tenemos dificultad para respirar. Ya vemos que en el momento que él respira empieza a tener un tiraje intercostal, es decir, que todos sus músculos están trabajando muchísimo para cumplir esa función. ¿Ya? ¿Qué tenemos en nuestra casita? También un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno. Cabe recalcar que no es lo mismo. El concentrador de oxígeno absorbe el oxígeno del ambiente y lo transforma. Claro, nos da hasta un 95%. Mientras tanto que la balita de oxígeno, ese es oxígeno netamente puro. Entonces, nuestro concentrador, ¿qué nos ha pasado muchas veces? Pacientes están desaturando, ¿y por qué? Son detallitos que nosotros los dejamos a veces pasar. Por ejemplo, el agua del humidificador, porque si recuerdan, las fosas nasales, su función principal es humidificar, filtrar y calentar. Entonces, cuando un paciente ya es adulto mayor, estas propiedades van disminuyendo. Entonces, nuestro concentrador de oxígeno siempre con el agua para humidificar, ya sea agua del botellón o puede ser también el agua bidestilada, que es lo que se utiliza. Esta se le puede cambiar de 2 a 3 días, puede durar. Es importante mantener la medida entre el máximo y el mínimo que ahí mismo está estipulado en el vasito. En el momento que ponemos el vaso es súper importante cerrarlo bien, ver que esto esté burbujeando. Y pese a que vemos que esto esté burbujeando, controlar que esté saliendo el oxígeno, porque esa es muchas veces la falla. Nosotros pensamos que está con el concentrador y no es así, no le está llegando el oxígeno. Entonces nuestro paciente se deteriora y tenemos que hacer otras cosas más avanzadas, les llevan al hospital y dependiendo de su complicación. Nuestras contraindicaciones con esto, se nos vaya la luz. Entonces, claro, un paciente oxígeno dependiente no lo podemos dejar sin oxígeno. Bueno, la oxigenoterapia va indicada en el paciente dependiendo de cómo estuvo antes de su patología. Si a raíz de eso empezó a ser oxígeno dependiente, entonces se le va a dar el suplemento, ya sean los litros 2, 3 litros, dependiendo siempre de su saturación. Y asimismo se le tiene que ir destetando de acuerdo a cómo va saturando. Entonces no se le puede tampoco realizar un destete muy brusco. Entonces, ¿cómo generalmente lo destetamos? 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Claro, bajando totalmente su concentración, ¿no? Si estamos en 4 litros, iremos a 3, a 2, hasta estar en 1. Y cuando ya estemos en 1, vamos a empezar a quitar horitas. En la mañana 1 hora, en la tarde 1 hora, y así ir aumentando 2, 4 horas. Mañana, tarde y finalmente la noche. Considerar tener el oxígeno siempre cuando hace actividad, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, en pacientes totalmente encamados, a un cambio de posición, entonces baja esa saturación. Entonces eso no podemos permitir, siempre tenemos que darle a nuestro paciente el mayor confort, ¿sí? Ya, nuestro tanque de oxígeno igual lleva su humidificador. Las ventajas, claro está, nos sirve cuando no tengamos luz, es un oxígeno más puro, nos permite a nosotros realizar nebulizaciones cuando son pacientes de oxígeno dependientes. La única desventaja es que toca estarlos llenando. Tenemos también aparatos dentro de lo que es la terapia respiratoria que nos permite mantener una actividad de los músculos respiratorios. En este caso yo les estoy mostrando es un incentivo de volumen, que es muy diferente al de las bolitas. Entonces, el de las bolitas es cierto que es el más famoso, pero este es un aparato de flujo, en donde solamente le mide la velocidad con la que va a entrar el aire. Mientras tanto, que este incentivo que les estoy mostrando es uno de volumen, el cual nos va a permitir realmente determinar la cantidad de aire, ¿sí? El volumen que va a llegar a nuestros pulmones. Déjenme ver qué más tenía. Ahí. Entonces, tenemos varios equipos dentro de la terapia respiratoria. Tenemos el ZPAP, que es un equipo de presión positiva, que nos ayuda muchísimo para liberar atelectasias. En un paciente con una neumonía nos va perfectamente. Tenemos la Acapela, que es un aparato con una membrana interna que nos permite realizar vibraciones. Entonces, en estas vibraciones ayuda a movilizar el moco. Tenemos también, a ver, ya se me perdió. Espérenme un minutito que se acaba de perder mi. Entonces, tenemos eso. ¿Qué más? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esto Gracias. sería en lo que es la presentación. Entonces, ahora sí, sí. Ahora sí, dejemos de compartir la pantalla, Mariuxi, porque de hecho tenemos ya algunas preguntas. Te agradecería si dejamos de compartir y luego
si prendes tu cámara para que podamos tener esta charla y esta conversación. Primero, le agradecemos a Mariuxi por su charla. A ratos iba rapidísimo, Mariuxi. Nos costaba ir a tu ritmo, pero bueno, es un tema súper importante y apasionante, como se notó al final cuando empezaste a contarnos los aparatos, en fin. Tenemos ya preguntas, por favor, escríbanos en el chat para poder responder a las preguntas y entonces desde este momento abrimos este espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Mariuxi. Creo que nosotros respiramos todo el tiempo y no somos conscientes de todo lo que significa respirar, que la necesidad de cuánto bombea nuestro corazón para poder tener la cantidad de oxígeno. O sea, todos estamos conectados. Entonces, por ejemplo, María Augusta Rosero nos dice, mi papi tiene los labios morados. ¿A qué se debe? Bueno, la coloración, la cianosis en las mucosas, en este caso en los labios o en los deditos, es por la falta de oxigenación. Entonces sí sería importante que le chequeen. De repente no somos conscientes de que le está saturando bajo. Puede ser también un problema cardíaco. Pero eso ya lo determinaría su médico. Ajá. Es un signo de cianosis claro. Ok, muchas gracias. Nos están preguntando también cómo se llama el aparato respiratorio, que es diferente al de las 3 bolitas que hay, el que nos mostraste. Claro, ese se llama un incentivo respiratorio de volumen. Es un poco más costoso, pero es mucho más efectivo. Porque en tal caso, si el triflo lo queremos utilizar, va a ser de manera exhalatoria. Entonces le damos la vuelta al aparatito y soplamos, porque ahí vamos a trabajar un poco más. ¿Sí? Mientras que si queremos un trabajo inspiratorio, es necesario el incentivo de volumen. Hay un pediátrico y hay un para adultos. ¿Cuál es la diferencia Y que el uno es de flujo y el otro es de volumen. Entonces, en el que les comentaba de flujo, solamente nos mide la velocidad. Entonces, hacemos esto. En el triflo, el objeto es levantar las 3 bolas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con el triflo? Hacemos esto. ¿Sí? Esta es la función del triflo, que es el de las bolas. Mientras que el incentivo respiratorio de volumen tiene un émbolo, ese amarillo que les mostré, y tiene una fichita amarilla. ¿Cuál es el objeto? Que usted inspira y mantiene la expansión torácica. Entonces, ¿cómo funciona eso? Tomamos aire por la boquilla, llegamos al tope y mantenemos. Mantiene, mantiene, mantiene. Entonces, permite que el oxígeno se distribuya y hace una mejor función. Perfecto, muchas gracias. A ver, Lupe tiene algunas preguntas. Vamos con una. ¿Hay medicamentos que puedan afectar a la respiración? Que puedan, me imagino que se refiere a que interfieran o tengan un efecto en nuestra capacidad. Claro, es que yo como siempre digo, nosotros somos personal de salud. Entonces, del personal de salud siempre somos un trabajo conjunto. Entonces, nuestro trabajo va en conjunto de la mano del médico. Tenemos el salbutamol, es un broncodilatador, pero que nos afecta al corazón. Entonces, en un paciente cardíaco, nosotros le ponemos, aumenta su frecuencia cardíaca muchísimo, contraindicado. Tenemos el fluimosil, que es un mucolítico, muy bueno, es muy bueno por excelencia, nos ayuda a partir el moco para que pueda expectorar el paciente, pero ¿cuál es una contraindicación? Nos da un broncoespasmo, ¿sí? Entonces, sí, es súper importante tomar en cuenta eso. Sí, siempre de mano del doctor, del médico. Siempre de mano del médico, ajá. No nos debemos olvidar que nuestra primera fuente es el médico, que trabaja con un equipo multidisciplinario, que es un poco retomar esta visión que tenemos nosotros del latino, de trabajar multidisciplinariamente. Exacto, siempre de la mano. Perfecto. También dice que si las vacunas pueden activar los virus o las infecciones de algunas personas. Bueno, nosotros sabemos que las vacunas son virus, ¿no? Entonces, claro, va a haber personas que se les pone la vacuna y, claro, se le activa el virus y por eso tenemos una gripe. Es lo que pasaba con el COVID. Muchas personas que no les dio COVID se ponían la vacuna y automáticamente, ¿sí? Entonces son virus. Son virus, pero están controlados. En todo caso, hay un control al respecto que no significa que nos van a poner el virus activo y que va a ser terrible, ¿verdad?
Ya. Dice que si las inhalaciones o las vaporizaciones pueden ser de calor para que se afloje la mucosidad. Un poco de las inhalaciones y Ajá. vaporizaciones. Bueno, realmente si nosotros nos acordamos cómo nos hacían a nosotros nuestros papás, porque a mí también me lo hacían, era con una olla hirviendo con agua de eucalipto, entonces nos ponían ahí y nos cubrían. En ese momento tenía un efecto, sí nos ayudaba a expectorar. El problema es cuando ya se va ese calor y se vuelve frío. Entonces el ambiente nos provoca el efecto contrario. Ya no hay una broncodilatación, ya, entonces ahora va a haber una broncoconstricción que se va a cerrar y puede ser peor aún. Es por eso que las nebulizaciones, los compresores para nebulizar son fríos. El oxígeno es frío. Entonces, para evitar ese mismo cambio brusco de temperatura. O sea, evidentemente las vaporizas, el hacer las inhalaciones con el aparatito es lo más efectivo y no Claro que tienes sí. ese rebote que sería poner al calor y luego en el El cambio de frío. temperatura se vuelve a Uh -huh, cerrar, ¿verdad? exactamente. Y es un cambio brusco. O sea, nosotros lo podemos ver, es así, es un cambio brusco de temperatura que nos va a dar el efecto contrario. Incluso los nebulizadores y el oxígeno vamos a usar medicamentos, ¿no? Entonces ellos van a ser los encargados de partir de las partículas, hacerles muy chiquititas para que puedan ingresar mejor a la vía aérea. Gracias, Mariuxi. Alicia nos dice que cuál sería la mejor terapia respiratoria para pacientes con demencias avanzadas que no tienen la capacidad de realizar los ejercicios mencionados. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar netamente de un paciente en donde no pueda él realizar sus actividades. Entonces, les voy a contar cómo yo trabajo. Entonces, primero, estos pacientes, claro, siempre es la evaluación, la auscultación, la saturación, todos sus signos, ver en qué condiciones están. De ahí se le realiza una inhaloterapia con un broncodilatador, ya que va a ser más receptivo para el ejercicio que vayamos a hacer. A mí me gusta trabajar muchísimo con lo que es presión positiva. Es un aparato, un STAPAP. Claro, como el paciente no lo puede ejecutar por sí solo, trabajamos con una mascarilla de ambú, en donde se le obliga al paciente a que pueda hacer este ejercicio. Bueno, ahora tenemos muchas técnicas nuevas. Vemos que el tapotaje, lo que son los golpes, ya no se trabaja porque necesitamos, tener mucha fuerza para llegar al parénquima pulmonar. Aparte, en un paciente adulto mayor tenemos una malformación ósea, tenemos pacientes con osteoporosis o muchas veces son desnutridos. Entonces, no vale la pena golpearlos. ¿Qué se trabaja ahora muchísimo? Aceleración de flujo, ¿sí? Entonces, aceleración de flujo, entonces en el momento que él respira, a lo que él exhala, se realiza un poco de presión para que nos ayude así a movilizar el moco. Y finalmente, ya si tiene muchísimas secreciones, se le aspira, es una aspiración, una limpieza de la vía aérea para que él pueda estar permeable. O sea, es incómodo, muchas veces doloroso para el paciente, traumático para el familiar, pero son medidas que nos toca hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia, ¿no? De para dónde vamos, porque todos vamos así, todos vamos avanzando, todos vamos a ser viejitos, entonces es muy importante qué tipo de vida queremos tener posteriormente. Así es. Mariuxi, ¿hay algún tipo de ejercicio con las personas con demencia que pueda ayudar la familia, los cuidadores? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer con ellos? Es súper importante sacarles de la cama. Yo sé que a veces es difícil, son pesados, son pacientes rígidos, son pacientes espásticos que no podemos moverle, pero no hay nada mejor que un cambio de posición. Sí, el hecho de pasarle de acostado a sentarle a un sofá nos va a ayudar muchísimo. Esto muchas veces son personas que nos entienden perfectamente. Entonces, qué mejor hablarles, ser un poquito empáticos, ponernos en su posición, ¿no? Yo siempre digo, para acomodar a un paciente, lo primerito que tengo que pensar es cómo quiero que me acomoden a mí. O sea, si yo voy a estar cómoda en esa posición, perfecto, pero no tratarlo. Yo sé que a veces tenemos mucho trabajo, pero sobre todo esa parte humana, que nunca se tiene que perder, nunca. Entonces, siempre ser muy empáticos en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas personas?
Cambios de posiciones, ¿sí? El cambio de posición se lo tiene que hacer cada 2 horas, lo podemos sentar y un poco de aceleración de flujo, un poco de drenaje. Entonces, ahí ya son un poco de técnicas que se van aplicando de acuerdo al tipo de paciente. Ujú. Miren, entonces sí podemos hacer cosas. A veces, como tú dices, el cuidador tiene que aprender a leer en la otra persona que está cuidando, justamente por esa empatía, ¿no? Por ese cariño, por ese cuidado que se pone. Entonces, nos ha dado algunas pautas, Mariuxi, para que hagamos, por favor, pónganlos en práctica. María Clara nos pregunta si es recomendable utilizar medicamentos tipo Big Vaporub en adultos mayores. Bueno, yo les cuento que yo soy fanática de eso. A mí me encanta ponerme porque ese olor mentolado es buenísimo, pero en un adulto mayor a veces es muy fuerte. Entonces eso incluso nos arde. Otra cosa que me estaba olvidando en los adultos mayores es muy importante un lavado nasal, porque a veces el hecho de que esté con el oxígeno todo el tiempo, por más que esté el humidificador, se va a resecar esas mucosas. ¿Qué podemos hacer? Con una jeringa de unos 10 cc, bien posicionado, eso sí, el paciente, lavarle la nariz. 5 cc en un lado, 5 cc en el otro. ¿Sí? Si nos llega a sangrar, a mí me encanta esta crema, la Lamoderm, entonces nos ayuda a humidificar, nos ayuda a mantener permeable esa vía aérea. Como les digo, o sea, todo depende de cómo nosotros vamos a querer que esté nuestro paciente, ya que él es Ujú. el reflejo de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro Así, trabajo se ve reflejado en ese paciente. así es. Hay una pregunta más técnica, Mariuxi. ¿Cuál es la diferencia entre el EPOC y el cáncer del pulmón? Bueno, el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se da por, en este caso, el cigarrillo, ¿ya? En cambio, el cáncer de pulmón sabemos que es por una metástasis, ¿sí? Entonces, que nos lleva el EPOC, por supuesto, a un cáncer de pulmón, ¿ya? Pero en cambio, el EPOC es netamente por fumar. Entonces, es algo que podemos evitar. Eso sí está en manos de todos, ¿no? Todos. Todos somos capaces de eso. Cari, te voy a pedir que si nos puedes ayudar escribiendo, porque esa es la mecánica que estamos utilizando para esta charla, que nos escribas en el chat, si me ayudas, por favor. También hay los medicamentos. Hay una persona que dice que utilizan medicamentos opioides. Eso ¿Como afecta, cuál? solo dice, Bueno, ¿cómo como les puede? repito, o sea, en lo que es cuestión de medicamentos, siempre de la mano. Lo que sí, podemos tener una guía clara de lo que son medicamentos. Por ejemplo, estamos con un broncoespasmo, en medicamentos de rescate. Entonces, por eso es súper importante nuestra formación, estar atentos a cualquier tipo de situación que se va a dar en casa, ¿no? Que muchas veces nos ha pasado a todos como profesionales que nos pegamos unos sustos y un paciente se para, empieza a desaturar. Entonces, son cosas que debemos saber como personal de salud. Hay una pregunta, y esto ya en el chat por interno que tenemos, que dice que ¿cómo podría un adulto mayor mejorar su funcionamiento del sistema respiratorio? ¿Cómo puede Con todos los mejorar? ejercicios, bueno, verán, nosotros en el centro que tenemos, a ver, mi terapia no solamente va enfocada a los pacientes que están en su etapa aguda, ¿ya? Yo tengo muchos pacientes de mantenimiento, que Ujú. ya sea por la edad, por su condición de salud, ya sea por obesidad, nosotros les hacemos, dependiendo del paciente, previa evaluación, el tipo de terapia que vamos a necesitar. Vamos a incrementar ejercicio. Si es un paciente que puede deambular, entonces listo, le sacaremos a caminar, claro, con todas las medidas de que, cuidando su frecuencia cardíaca, su saturación. Entonces, todo paciente, o sea, ningún paciente es igual. Todos los pacientes, previa evaluación, nosotros podemos hacer algún tipo de actividad. Nosotros tenemos pacientes de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de mantenimiento? Que no aumente sus requerimientos de oxígeno en un futuro. ¿Ya? Disminuir hospitalizaciones. Y como somos personal que estamos ahí siempre presentes, entonces podemos estar atentos a cualquier tipo de cambio que haya en este paciente. ¿Hay algún ejercicio que nos puedas dar así como un regalito? Claro, por ejemplo, verá, los cambios de posiciones o una marcha de unos 3 minutitos, 4 minutos. Claro, en un adulto mayor hay que tener ya mucho cuidado lo que son gradas, lo que son alfombras, lo que son Claro.
cualquier tipo que que ellos se puedan tropezar. Con un palito les hacemos subir los brazos, ya, con una almohadita ligerita que abra los brazos. Entonces son cosas en donde ellos van a expandir su caja torácica, van a mejorar su posición, por lo menos en ese ratito que van a hacer sus ejercicios. Ya luego lo van haciendo hábito. Ajá, interesante. Se nos va acabando el tiempo, tenemos muy poquito, pero hay una pregunta que me parece interesante, esto de que si con la edad aumentan las secreciones. ¿Es No, verdad que depende, Cuenta. más que el aumento de las secreciones, yo pienso que va disminuyendo la capacidad del paciente para eliminarlas. Porque Ujú. nosotros hemos visto pacientes mayores que tienen una tos fuertísima, entonces ellos logran desgarrar y mantienen despejada su vía aérea. Pero sí mismo hay pacientes que ya son más viejitos y nosotros les vemos y es una tos muy débil. Entonces ellos hacen, pues no es una tos efectiva. Entonces jamás van a lograr limpiar su vía aérea. Entonces Ya. para esto tenemos una capela, tenemos ahora, ¿cómo se llama este nuevo equipo? O un shaker que nos ayuda con vibraciones para ayudar a movilizar ese moco. Ujú. Hay una pregunta que me parece interesante que dice, ¿cómo se le puede ayudar a respirar a una persona que entre en una crisis de ansiedad? Eso En pasa a nuestra, los cuidadores. Entonces, eso es una buena cosa porque seguro que es un cuidador que está cuidando, está full 24/7, no se claro, cuida y entró en ansiedad. ¿Qué hacemos? ¿quién entró en ansiedad, el paciente o el cuidador? El cuidador. Esto es el cuidador, estoy 100% segura. Bueno, como siempre, nosotros somos, somos las personas que les vamos a dar la seguridad a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, nos va muy bien esto de los labios fruncidos. Toma por la nariz 2 segundos, exhala 4 segundos, ¿sí? Nos va a ayudar a calmar. Entonces, ya una vez calmados, vamos a tomar mejores decisiones. Uh-huh. Así es. Queremos ser muy puntuales, terminar este conversatorio a las 7, como les habíamos dicho en un inicio, así que nosotros tenemos unas redes sociales que ponemos a su disposición para que nos escriban. Nosotros podríamos hacer de puente con Mariuxi para que ella pueda responderles si se quedaron algunas preguntas. Queremos agradecerte muchísimo, Mariuxi. Es mucha información que nos compartiste, pero lo más importante creo es quedarnos con que siempre hay algo que hacer. Uh-huh. Siempre es posible mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores a través de nuevas técnicas, de muchísimas nuevas cosas que se van creando precisamente para los adultos mayores, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias, mi querida Mariuxi, por tu generosidad. Mariuxi, al final vamos a poner un video del centro donde Mariuxi hoy está trabajando, más de da estas terapias ambulatorias, ¿verdad? En casa. Así que agradecerles por estar, por conectarse, invitarles a que visiten nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros somos las personas que cuidamos a ustedes, cuidadores, porque somos muy buenos cuidando a todos, pero no somos capaces de vernos como cuidadores y no queremos que lleguen al límite de estar en crisis de ansiedad y tomarse el tiempo para respirar, sino que sea una dinámica continua de cuidarse, de alimentarse, de descansar, de respirar. Eso es lo que nosotros como Latido Cuidadores estamos motivando a todos, ¿no? Que se cuiden. Así que muchísimas gracias por conectarse. Yo me despido de ustedes, pero le doy el paso a Jimena y luego a Cecilia para cerrar esto y poder decirles que nos vemos dentro de unas cuantas semanas con un tema más interesante, no porque sea más interesante con esto, sino porque va a haber mucha expectativa y eso es lo que estamos buscando. Muchísimas gracias por conectarse. Les invitamos, como les digo, a seguirnos en nuestras redes sociales y a inscribirse, ¿no? en estos grupos que nosotros apoyamos a los cuidadores.
Muchísimas gracias y una buena noche. Jimé. Bueno, nada más que agradecerles por el interés y por la confianza en conectarse y escuchar toda esta charla que nos ha ayudado Mariuxi. Esperamos contar con ustedes. Les estoy poniendo en el chat la información del teléfono y las redes sociales para que nos contacten y siempre estamos a las órdenes. Y piensen que los cuidadores también somos importantes y debemos cuidarnos para poder ayudar al resto de personas. Una buena noche. Ceci. Me despido también, les agradezco por haber participado en esta charla. Mariuxi, excelente, un gusto poder hablar de estos temas tan importantes donde la respiración es un medio para vivir mejor. Así que cuidémonos todos y cuidemos mejor a los adultos mayores. Gracias por estar aquí y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias. Les voy a compartir este momento. Esto somos el Grupo Latido, lo que hacemos. Queremos que ustedes sean parte de esta comunidad, que nos late el corazón por quienes cuidamos y nosotros como grupo latimos por los cuidadores. Mariuxi, si estás por ahí, podemos poner tu video para que puedas compartir. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Como yo siempre les he dicho, estamos a las órdenes en todo lo que ustedes necesiten porque es tan importante hacer este trabajo, ¿no? Para los cuidadores, para la familia y para nosotros como personal de salud. Solamente agradecerles y que estamos a las órdenes, lo que ustedes necesiten, siempre con la mejor predisposición. ¿Ya? Ahorita les voy a poner el video. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Y recuerden seguirnos y nos vemos dentro de 3 meses con una nueva charla. Una buena noche.